Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva actividad virtual que llevamos a cabo desde nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, hoy día para una conversación sobre espacio público, arte y sociedad, en un contexto de pandemia, de crisis social, donde la discusión sobre estos temas es relevante y además tiene una mirada hoy día de género que le da también un cariz interesantísimo con los invitados nacionales e internacionales que serán presentados esta vez por Paulina Villalobos, que es egresada de nuestra facultad, arquitecta, es máster en iluminación arquitectónica de la Universidad de Wismar de Alemania y es diseñadora de iluminación de la Universidad Tecnológica Real de Suecia. Egresada de nuestra facultad hace algunos años, me tocó compartir con ella también los años en la FAU. En nombre del decano de nuestra facultad, Manuel Amaya, de esta dirección de extensión, le damos la bienvenida y agradecemos la iniciativa que permite estas conversaciones y hoy día en el formato virtual también llegar a ustedes pese a las dificultades que la cuarentena recién iniciada en la comuna de Santiago genera en términos de obligarnos a la búsqueda de estos nuevos formatos. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Paulina para que pueda continuar. Buenas tardes. Gracias, Alberto. Oye, yo quiero agradecer esta oportunidad porque la facultad a través de extensión me invitó a hablar en el contexto de la celebración del 8M, pero yo creo que lo interesante era poder invitar gente, profesionales destacadas y que yo admiro, para hablar de distintas especialidades, no solo de la arquitectura, sino que involucrar el espacio y otras áreas que pueden ser afectadas en lo que nosotros deberíamos plantear como el futuro del espacio público, que es arte y sociedad, y así se planteó. Así que yo estoy muy feliz de tener a las siguientes invitadas. Para cubrir el tema urbano está Belinda Tato, que es arquitecta y urbanista de la Politécnica de Madrid, es cofundadora del estudio Ecosistema Urbano y profesora asociada de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Harvard, School of Design. Además quiero decir que yo la he visto en varias conferencias que se pueden encontrar en YouTube y realmente es muy interesante lo que plantea. Andrea Gana, que es licenciada en Arte y Estética de la Universidad Católica de Chile, es artista lumínica y además de música, y es fundadora y codirectora de The Light Lab. Y todos hemos estado muy atentos, sobre todo el último tiempo, a lo que ha hecho The Light Lab, no solo en el ámbito artístico, sino como una propuesta muy valiente y avanzada en lo que tiene que ver en la manifestación de mensajes sociales en el espacio público. Y Laila Jorquera, que es arquitecta de la Universidad de Chile, diplomada en Planificación y Gestión integrada en la Universidad Católica, es cofundadora de Mujer Arquitecta, MA, que es una iniciativa que nació a partir del Colegio de Arquitectos, o sea, desde el Colegio de Arquitectos como base, pero de manera muy avanzada y comprometida para visibilizar el trabajo de las mujeres en arquitectura. Así que estoy muy contenta de tenerlas y que podamos conversar de manera fluida. Las preguntas que aparezcan entre nosotras sería muy interesante poder plantearlas como una conversación, y sobre todo que quienes están mirando el video a través de la plataforma de Facebook también nos hagan preguntas o comentarios, porque van a ser, los estamos viendo aquí desde el backstage y para poder transmitir esas preguntas. Así que partimos con Belinda. Cada una va a conversar brevemente 5 o 7 minutos desde la perspectiva personal de estos temas, y después abrimos la conversación. Así que Belinda, muchas gracias por estar con nosotras.
Tienes el audio... Perdón, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, muy bien. Okay, de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la invitación a sumarme a este evento. Un gusto estar aquí y un gusto sobre todo escucharos a vosotras. Estoy deseando saber más sobre vuestro trabajo. Bueno, mi nombre es Belinda Tato. Mi estudio es Ecosistema Urbano, que fundé hace 20 años con mi compañero José Luis Vallejo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintas partes del mundo, lo cual nos ha expuesto a muchas realidades, realidades geográficas, realidades climáticas, realidades culturales y realidades también sobre género diferentes, lo cual ha sido pues todo un aprendizaje. Quería empezar con estas declaraciones, ¿no? Bueno, aquí la palabra diseño implica cualquier aspecto o cualquier escala del diseño, arquitectura, diseño urbano, planificación, ¿no? Pero me gusta pensar un poco en esta capacidad transformadora que tenemos, ¿no? Las personas que estamos diseñando. El diseño puede transformar la realidad, el diseño puede tener un impacto en la vida de las personas, el diseño puede contribuir a generar equidad en las ciudades, el diseño es un vehículo de educación y cultura. De hecho, bueno, una parte muy importante de nuestro trabajo es efectivamente entender la componente pedagógica de todo lo que hacemos, porque estamos interviniendo en el espacio público y por lo tanto estamos lanzando un mensaje. El diseño puede cambiar el futuro, ¿no? Y por tanto, como he dicho antes, ¿no? la vida de las personas. Y por tanto el diseño es político, ¿no? Es decir, no podemos tener un posicionamiento neutral cada vez que tenemos un encargo, afrontamos un concurso o una realidad, ¿no? De nuevo, me gusta pensar que tenemos una capacidad de cambio, de transformación, no solo de la configuración o del espacio físico como infraestructura, sino del futuro y de la vida de las personas, ¿vale? Y bueno, muy brevemente decir en qué ámbitos hemos trabajado. Hemos trabajado en el ámbito medioambiental, ¿no? Generando espacios para el confort climático, mejorando los ecosistemas urbanos y haciendo las ciudades más resilientes. En el aspecto social, de nuevo, generando espacio que es en sí mismo educativo, pedagógico, generando procesos de participación que involucran a la comunidad y entendiendo el diseño como una herramienta para generar equidad y equilibrar los territorios. Y la componente tecnológica, pues cómo hemos podido también diseñar interfaces, el espacio público como un interface para la interacción, como un espacio donde innovar y diseñar procesos que son abiertos y por tanto no tenemos pleno control de cómo van a evolucionar, lo cual también es pues emocionante, ¿no? Y bueno, unas imágenes muy rápidas, ¿no? Un proyecto en West Palm Beach de cómo en un entorno donde el espacio público es muy caluroso y muy húmedo en verano y por tanto hay una segregación, digamos, social muy importante entre las personas que tienen ese confort climático en sus viviendas y las que no, cómo poder dotar el espacio público de nuevos equipamientos y programas que faciliten esa equidad. Un proyecto en Málaga en el cual bueno, la idea es un proyecto para la Universidad de Málaga que está en fase de construcción ahora mismo, cómo sacar parte de la actividad académica que normalmente tiene lugar dentro de los edificios al espacio público y que ese espacio público sirva como lugar de encuentro entre de nuevo esa comunidad académica y la ciudad. Y la componente social, ¿no? En nuestros procesos de diseño siempre trabajamos con estas dos líneas paralelas, ¿no? El equipo que planifica y el equipo que hace ese trabajo social y cómo el proyecto va retroalimentándose, ¿no? O sea, cómo el diseño se retroalimenta de esos procesos sociales, ¿no? Hemos tenido, como he dicho antes, la oportunidad de trabajar en contextos muy diferentes, en contextos donde el significado del espacio público es en sí mismo muy diferente y con muchas capas de complejidad que han sido interesantes abordar y establecemos vínculos con los actores locales para hacer que esos procesos sean pues, lo más dinámicos lo más bueno, amplios que puedan ser. Voy a acabar con un vídeo de este proyecto de Málaga que he mostrado y bueno, aquí lo dejo. Imagina una universidad abierta que se integra en la vida urbana. Espacios públicos interactivos que promueven el encuentro entre disciplinas. Tecnologías y entornos digitales que facilitan la producción de conocimiento. En un entorno natural, acondicionado bioclimáticamente. Creando espacios conectados que potencian el intercambio entre estudiantes, docentes y visitantes. El bulevar central del nuevo campus de la Universidad de Málaga conecta las facultades entre sí y abre el campus a la ciudadanía, creando un recorrido peatonal activado por hubs o plazas y espacios de aprendizaje y encuentro social.
incorporando tecnología para crear un entorno urbano interactivo y conectado con el mundo digital. Un corredor ecológico que gestiona de forma eficiente sus recursos, generando diferentes paisajes. Paseos protegidos por relieves naturales se convierten en escenarios para la divulgación, el encuentro y el descanso. La aplicación digital permite activar nuestro entorno y acceder a una realidad aumentada con contenidos académicos o culturales. El Hub Digital y Climático concentra espacios de aprendizaje colaborativo, permite modificar las condiciones ambientales de manera interactiva y genera toda la energía del parque. La cubierta del Hub aloja sistemas tecnológicos que conectan a los usuarios con el espacio físico y el entorno digital. A lo largo del bulevar, las aulas abiertas están equipadas para trasladar la experiencia universitaria al espacio público. Una extensa red de sensores genera datos abiertos que facilitan la investigación y permiten identificar en tiempo real las zonas más confortables del bulevar. En la biblioteca abierta del Olivar, la tranquilidad favorece el uso de los espacios de descanso y lectura en un entorno que cuida y potencia la biodiversidad. Un campus conectado, abierto, interactivo y verde. Un espacio natural inteligente, con balance energético positivo y confort bioclimático. Un espacio público donde colaboración, creatividad y aprendizaje componen la escena urbana. Pues muchas gracias, lo dejo ahí. Súper interesante. Gracias, Belinda. Realmente interesante como el diseño pensado para el bien común, como la democratización del espacio público, aplicando todas las cosas el mismo camino que uno le puede aplicar a un edificio complejo interior aplicado al espacio exterior. Yo creo que de ahí podemos hablar más adelante. Entonces, ahora vamos a escuchar a Andrea. Hola, gracias por la invitación. No, de nada, un honor. Tú sabes que soy tu fan. Miren, les voy a compartir desde otra ventana. Les voy a compartir una presentación, un PPT. Ahí se ve. ¿Me escuchan bien? Súper. Bacán. Bueno, yo les cuento que, yo soy Andrea Gana y tengo el proyecto Delay Lab hace harto tiempo, ya son más de 10 años que trabajo con mi hermano Octavio Gana y juntos hemos podido hacer trabajos que se relacionan mucho con la ciudad, con el espacio urbano, con la arquitectura y consisten principalmente, nuestros proyectos tienen que ver con hacer proyecciones lumínicas en lugares según el contexto del lugar, la fecha, y principalmente tiene que ver con temas que tienen que ver con el carácter social, político, medioambiental. Y aquí la imagen que ustedes pueden ver es que su rostro cubre el horizonte, una obra que hicimos en tributo a la muerte de Catrillanca. Esto se realizó en la Plaza de la Dignidad el 2018, tras su muerte. Y ahí la obra se concibe como una cita a Raúl Zurita, con su verso que su rostro cubra el horizonte, y ahí se hace un diálogo y se emplaza en un lugar que es este epicentro de la ciudad, un lugar en lo que ya bien todos los chilenos conocemos, y en el extranjero cada vez se hace más conocido toda la problemática que surge en este centro de manifestación. Y desde ahí yo puedo decir que tan importante es pensar una área urbanística en un lugar como este. Ahora estamos con el conflicto que acaban de sacar el monumento de Baquedano, sacaron el caballo con la estatua para restaurarla. Y lo que nosotros pensamos como ciudadanos, como artistas, yo como persona pienso, ¿por qué vamos a tener aquí una estatua que nos está hablando de genocidio, de machismo, de maltrato animal y de un paradigma tan antiguo de la historia?
y en un lugar que hoy en día este paradigma se hace totalmente contradictorio. Desde ahí también hacemos un llamado a pensar que no debiéramos sacar, o sea, no debiera volver esta estatua. O sea, a propósito del lugar que les muestro ahora. Lo urbano, hace poco estaba investigando la cantidad de, o sea, no hace poco, en verdad, hace tiempo que estamos pensando todas las zonas de sacrificio y cómo este país está lleno de zonas de sacrificio. Y aquí tenemos una zona de sacrificio en Puchuncaví, en la termoeléctrica de Ventana. Esto se hizo hace varios años atrás, donde proyectamos zonas de sacrificio en la misma fumarola para denotar, mostrar lo que está pasando acá y que sigue pasando. Entonces, parte de nuestro paisaje, parte del paisaje urbano, en este caso de Ventanas, también está siendo dañado y amenazado, y nosotros consideramos que con el arte podemos visibilizar estos problemas. Lo mismo con esta obra que realizamos que se llama Ñenco, Espíritus del Agua. El motivo fue el derramamiento de petróleo en el río Rahue por la empresa de sal en el territorio Huilliche, donde junto a la corporación Traitraico pudimos hacer ciertas intervenciones artísticas y denotar el carácter sagrado que tiene el agua. Desde ahí nació un proyecto que hicimos este año y el año pasado para el Festival Santiago Amil. Hicimos la obra Espíritu del Agua, que consistía en proyectar en distintas copas de agua en distintas zonas de la capital de Santiago, zonas periféricas, distintas comunas, y se llegó a contar una historia de poner en valor el carácter espiritual del agua. Y también un relato que tiene que ver con nuestras culturas originarias de norte a sur. Entonces, a la hora de pensar los espacios, también nosotros siempre como artistas estamos pensando en qué puntos podemos hacer proyecciones, en este caso de luz, el carácter efímero y la fuerza que tienen según el contexto en que se realizan. Ahí están las copas, si se pueden dar cuenta, ahí están una figura de composición mapuche, que para nosotros tiene una gran connotación, hacerlo a tamaño, esa monumentalidad que alcanza una imagen proyectada, así como la que han visto en la telefónica, en una copa de agua. O sea, se alcanza una envergadura y simplemente es luz. Entonces también tiene una cosa bien particular. Aquí tenemos una serie de imágenes que nos hablan de toda la revolución social de octubre del 2019, el estallido, y ahí durante todos los días del toque de queda que se generó en esa instancia, que para nosotros fue aún más violento porque era la primera vez en muchos años que no se hacían toques de queda. Ahora medio nos están haciendo pensar que es algo normal, porque ya se cumple casi un año de toque de queda, de hecho más tiempo de un año que estamos todos los días con toque de queda, más allá de una cosa de pandemia. Esto es una cosa que tiene que ver con una cosa política, y aquí vemos cómo nosotros en su momento tuvimos una respuesta también desde el arte en la zona principal de manifestaciones, proyectando dignidad, dónde está la razón, qué entiende usted por democracia. Y posteriormente, en plena pandemia, una respuesta a la pandemia fue proyectar hambre, porque la gente empezó a pasar hambre producto de esta pandemia, y después se hizo una serie de campañas para hacer donaciones de alimentos. Después se proyectó Humanidad, y después, bueno, sufrimos hasta una censura que aún no se sabe quién fue, pero fue una guerra de luces. Nos pusieron unas luces gigantes que ocultaron la palabra tan bella como humanidad. Bueno, nosotros seguimos una línea que va entre el carácter social, la importancia del agua y también la cultura originaria. En este caso tenemos a la Mancha Millaray en el río Pilmaiquén, apoyándolos a ellos en una lucha que tienen sobre represas que obstruyen el paso libre del agua. Esa sería mi presentación. Gracias. Y bueno, los que conocemos el trabajo es impactante verlo resumido. Después conversamos más. Ahora presento a Laila con en el fondo, yo creo que es para hablar de mujer arquitecta. Así que bienvenida, Laila. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Lo ve bien, Paulina? Súper. Ya, perfecto. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno volver a casa. Yo desde el 2019 que ya no estoy haciendo docencia en la facultad, pero siempre es agradable que a uno le inviten, sobre todo cuando invitan a egresadas que en el fondo están marcando la pauta, como son Paulina, por ejemplo, a través de la iluminación y muchas cosas. Así que yo les voy a partir comentando lo que es Mujer Arquitecta y en particular contando una pequeña historia. En medio de los preparativos para la Bienal del 2017, se entregaron los premios del Colegio de Arquitectos, que en ese momento eran 9, y ninguno con nombre de alguna mujer, siendo todos los premiados hombres. Este fue el puntapié inicial para involucrarse y buscar una solución a ese problema, la equidad de género en nuestra profesión. La solución nace en Mujer Arquitecta, una agrupación que busca visibilizar, fortalecer y promover el trabajo de las mujeres en la arquitectura y en la sociedad. El equipo está compuesto por Carolina Espinosa, Carolina Jacob, Soledad Larraín y yo como fundadoras, Viviana Urra, Mónica Díaz, Ana Méndez, Natalia Solar y Melissa Toro como parte del equipo. Uno de nuestros mayores logros, la creación de 2 premios anuales del Colegio de Arquitectos, esta vez con nombre de mujer. El premio Dora Riedel, primera arquitecta titulada en Chile, que premia la innovación en la arquitectura nacional, y entre paréntesis, Paulina fue la primera ganadora. Y el premio Elena Caraval, que ella fue la primera presidenta del Colegio de Arquitectos que premia a la arquitecta del año. Pero nos dimos cuenta que no basta solo con pedir reconocimiento y salarios igualitarios en nuestra profesión. Se debe ahora repensar juntos de manera crítica y ética las formas de gestionar, diseñar y producir nuestro hábitat. Ya conseguimos crear 2 premios con hombre y mujer, ahora la conquista debe ir por las ideas y propuestas de ciudad. Históricamente los espacios se han diseñado siguiendo y perpetuando los roles de género. Por ello se ha vinculado a los hombres con el espacio público, donde tienen lugar actividades como el trabajo remunerado, el ocio y la vida política, mientras que a las mujeres se las ha identificado con el espacio privado del hogar, donde se realizan las tareas domésticas y se cuida a las personas. Esta división de los espacios también conlleva una valoración diferente de las personas y de las actividades que las llevan a cabo, atribuyendo un valor superior a lo masculino y público y devaluando las tareas relacionadas con el cuidado de las personas y del hogar, de las cuales las mujeres continúan siendo responsables. Dolores Heidel escribió acerca de las consecuencias que en la vida cotidiana de las mujeres ha tenido la división sexual del trabajo en el diseño de las ciudades estadounidenses y analizó las limitaciones que implica una planificación urbana que no reconoce la necesidad de ensamblar de manera equilibrada las tareas productivas y reproductivas. Heidel destaca el rol de género implícito en la producción arquitectónica y urbana y como respuesta concibió un nuevo modelo de ciudad que vincule el espacio privado con el espacio público y que valorice la proximidad entre el hogar y el lugar del trabajo, cuestionando la especulación urbanística que rige en la planificación. Algunos conceptos claves que nos pueden ayudar a entender más o menos de lo que es la perspectiva de género y el género en particular. El género hace referencia a los diferentes roles, responsabilidades y atribuciones sociales que se asignan a mujeres y hombres por el hecho de pertenecer al sexo femenino o masculino. Y la perspectiva de género es la consideración de las diferencias socioculturales entre las mujeres y los hombres en una actividad o ámbito para el análisis, la planificación, el diseño y la ejecución de políticas, considerando en qué grado las diversas actuaciones, situaciones y necesidades afectan a las mujeres. La perspectiva de género permite visualizar mujeres y hombres en todas sus dimensiones y encontrar líneas de acción para la solución de desigualdades. El espacio público, las calles, las viviendas, los medios de transporte y el resto de espacios que utilizamos regularmente son los lugares donde se desarrollan nuestras vidas y por tanto deben ajustarse a las necesidades diferentes que tenemos las personas. En este sentido es importante reconocer a las mujeres como expertas cuando hablan de las relaciones entre vida cotidiana y ciudad. Ellas continúan siendo mayoritariamente las responsables del trabajo doméstico y del cuidado del hogar y de las personas, lo que las convierte en grandes conocedoras del territorio y de las necesidades de las personas en diferentes etapas. Los hombres, las mujeres, las minorías de género y las personas con capacidades diferentes tienden a utilizar el espacio público de manera distinta. Todas las personas tienen necesidades y rutinas diferentes cuando se trata de la manera en que acceden a la ciudad. Sin embargo, la ciudad se construye por un usuario masculino neutro, con lo que quedan desatendidas las necesidades, los intereses y los hábitos de las mujeres y niñas de la ciudad. Hay 6 áreas temáticas en el entorno urbano que al combinarse con la desigualdad de género limitan, incomodan e incluso ponen en peligro a las mujeres, niñas y minorías sexuales y de género, como son el acceso a los servicios y espacios públicos,
la movilidad segura, fácil y accesible, la seguridad y la ausencia de violencia, la salud y la higiene, la resiliencia climática y de desastres, y la seguridad de la tenencia de la vivienda. Para Zaida Musi, el urbanismo con perspectiva de género busca hablar, pensar, observar, analizar, planificar, proyectar y mantener las ciudades desde y para las mujeres, pero no de manera exclusiva ni excluyente. La perspectiva de género pone a las mujeres en el centro para ser agente activa de derechos y, en este sentido, hacedora de ciudades. Busca poner el foco en aquellas tareas asignadas tradicionalmente a las mujeres y que no han sido tenidas en cuenta ni por políticas ni planteamientos urbanos. El objetivo es ampliar el debate y hacer aportes que contribuyan a que mujeres y hombres usen y disfruten del espacio y del tiempo en la ciudad en condiciones de igualdad. Sociedades más desiguales producen mayor degradación ambiental y, por tanto, mayores impactos al cambio climático. Muchas gracias. Gracias, que me quedó súper claro en relación al diseño de ciudad y perspectiva de género. Bueno, yo creo que ese era originalmente un poco el objetivo de esta reunión. Probablemente se desvíe, pero va a ser súper interesante apuntar hacia allá en nuestra conversación. Ahora me toca una presentación. Voy a compartir pantalla. Respecto de mi trabajo en relación a espacio público, arte y sociedad, yo quisiera presentar un poco el trabajo de la luz en relación a estas tres cosas, y entendiendo que la iluminación no solo es poner luces para ver en términos de alumbrado, sino que también se puede incorporar una variable artística, y eso tiene un impacto en la revitalización de los espacios. También es un impacto emocional, que yo creo que es muy relevante ponerlo en valor en el futuro proceso de diseño, que no sea solo una planta, un corte, sino que también involucre lo que significa la temporalidad de la luz. Entonces estos son algunos ejemplos de proyectos que he realizado en relación al arte. El primero fue en el GAM, en esa circunferencia. Este otro fue una experiencia que tuvimos en el Teatro Municipal, con danza. Y este otro es una instalación que se llamaba Los Atardeceres Perfectos, que tenía una instalación de 9 metros de largo que iba simulando los atardeceres de distintas latitudes. Y en el fondo el espacio no solo tiene que ver con las dimensiones físicas, sino que al incorporarle luz, el valor de la oscuridad en términos seguros, obviamente, color y secuencia, tiene una implicancia que tiene que ver con las emociones. Y eso yo creo que es relevante no olvidarlo en el proceso de diseño. Aquí estoy acelerando un poco la imagen. Después, en relación al diseño de iluminación como tal, que es mi profesión y a lo que me dedico, de alguna manera la observación de la luz y la naturaleza ha sido súper relevante para poder ser aplicada a los proyectos, ya que la forma de iluminar los espacios a partir del modernismo, de alguna manera se olvidó de las características de la luz natural incorporada dentro del ciclo de vida que tenemos nosotros diariamente. En relación al espacio público, los proyectos que he realizado, obviamente siempre en conjunto con arquitectos o arquitectas, la iluminación acompaña la obra arquitectónica y de alguna manera es la que transmite el mensaje emocional. Este es un memorial que fue el primer proyecto que hice de espacios públicos el 2005,
el parque ex Renato Poblete, ahora Parque de la Familia, que de alguna manera transformó un espacio que era un vertedero, lo recuperó en área urbana que tenía escasa áreas verdes. Y una de las cosas principales es que la noche se puede disfrutar tanto como el día, teniendo en consideración variables de diseño que en general no se aplican en el diseño de espacios públicos nocturnos, que es, por ejemplo, el control del encandilamiento. Si yo no encandilo, tengo la posibilidad de generar vistas y revisar el espacio de alguna manera como lo planteaba Belinda, con las mismas características que yo considero la iluminación interior, aplicarlas al exterior. De manera de siempre estar pensando en cómo potenciar el espacio público. Este es un proyecto reciente que tiene que ver con el patrimonio, pero también el espacio público, la Plaza de la Luz y el Arte de Artequín, donde incorporé algunas secuencias de color para simular una puesta de sol, por ejemplo, en la fachada, y donde distintas aplicaciones de iluminación hacían que el exterior fuera lúdico y la gente tuviera otro comportamiento, que no solo usar el espacio público de tránsito, sino que es un espacio creativo, interactivo y que permite de alguna manera revitalización y aprendizaje en el espacio público. Acá voy a rematar con con mi activismo en el fondo en relación a la luz, porque de alguna manera el espacio público en relación a la luz se está tratando de la peor manera posible. La iluminación para el espacio público ahora es la iluminación para el auto, donde el automóvil es el usuario final. El sujeto de diseño no es la persona, y esto pasa desde los años 50, cuando se cambia el modelo se aplica el modelo como de urbanismo de Estados Unidos, donde existe un centro, una vía donde va a ir circular el auto y un suburbio, y se pierde esa conexión con la ciudad, y ese es el modelo, por lo menos que en Chile estamos teniendo. Y tiene varios temas, que uno de esos es la pérdida de la noche y su valor como el cielo estrellado, y la ausencia de planificación y diseño urbano, que implica involucrar varias variables del contexto, que no solo son alumbrar o ahorrar energía, sino que también tenemos que preocuparnos de la contaminación lumínica como un enemigo de la biodiversidad, como un atentado a la salud pública, como el encandilamiento que está asociado a la inseguridad, al hecho de no ver. La planificación urbana, por ejemplo, en Chile en un plan regulador la iluminación no está ni siquiera en el checklist. Es patrimonio y sobre todo es salud, porque ahora la sobreiluminación está probado que altera el metabolismo de las personas, sobre todo en lo que tiene que ver con la luz fría. Entonces, la palabra diseño es muy importante incorporarla dentro de la planificación en iluminación, porque no existe, creo yo. Y en términos políticos, volviendo a usar palabras que ya han usado las presentadoras, la aspiración de las autoridades políticas de alguna manera es esto, es una ciudad sobreiluminada, pero esto tiene consecuencias que no son positivas en relación a salud, medio ambiente y calidad de vida. Y esto es, en Chile lo que se está promoviendo es iluminación para el auto. Si se fijan, es luz fría, es fea, según yo. Y hay cosas que pasan, por ejemplo, esa persona que vivía ahí nunca más pudo dormir tranquilo. Y falta de respeto, no solo falta de cariño por el espacio público ha impactado en una falta de respeto por los espacios privados. Entonces, este tema de la contaminación lumínica, que nosotros lo tenemos presente por la astronomía, pero también está el encandilamiento, que sería otra proporción de la iluminación. Y eso. Entonces yo quisiera terminar
con esta imagen, que es una fotografía de Santiago desde un helipuerto de la Torre Titanium, y es con el fotomontaje astronómicamente correcto de cómo podrían ser nuestras noches si hiciéramos proyectos de iluminación que no contaminen. Tendríamos el cielo, que es parte de la naturaleza, pero además, como mostré con algunos proyectos, se puede tener iluminación de manera bella, o sea, que potencie la calidad de los espacios públicos. Eso. Y yo termino conmigo y las invito a conversar para que abran sus micrófonos. Ya, como toca moderar, pero nunca he moderado antes, para que sepa el público. A mí me gustaría, si es que todas pueden abordar el tema, hay dos palabras que se repitieron, que fue política y género en las presentaciones. Y desde el caso de Belinda, a mí me llamó mucho la atención también incorporar el diseño, la palabra diseño en la realización de los espacios públicos. El diseño, yo creo que el proceso de diseño, por lo menos aquí en Chile, yo lo veo que está un poco ausente de las políticas públicas en general, referidas al espacio público. Pensar que esas son decisiones políticas, porque finalmente las decisiones del espacio público la toman autoridades que fueron elegidas en términos políticos, alcaldes, alcaldesas, las autoridades. Entonces, si de alguna manera, a mí lo que más me llama o sea, me merece curiosidad es cuáles son tus clientes. O sea, si es un municipio, tiene como una predisposición política a cierto diseño y propuestas de espacio. Sí. Bueno, contesto yo y luego vamos, ¿no? O sea, vamos siguiendo. Yo creo que esta idea de político para mí no es solo en el sentido de que son los políticos los que toman las decisiones sobre el diseño, sino que los diseñadores también tomamos decisiones que son políticas, eso es lo que me refería, ¿no? Y un poco, más bien lo veo como los superpoderes que tenemos para hacer cambio en la ciudad, evidentemente con todos los condicionantes, las limitaciones de un encargo, del activismo o de la censura, como comentaba Andrea, ¿no? Es decir, no es que nos podamos mover libremente haciendo lo que nos dé la gana, porque no es así, pero sí que tenemos una capacidad, como he dicho, de transformar el espacio y de transformar la gente, o sea, la manera en que la gente se relaciona en ese espacio, ¿no? También los ejemplos que has mostrado tú, Paulina, ¿no? Que has sacado esa componente lúdica que creo que es muy interesante, ¿no? En el sentido de que el espacio público tiene esa capacidad de generar equidad, de hacer reverberar un poco la democracia, ¿no? El espacio público es un espacio que debería ser accesible para cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Y que siempre uno se sienta incluido y se sienta parte del mismo. Entonces, ¿quiénes son los clientes? Los clientes no es que te firmen un cheque en blanco normalmente diciendo haz lo que quieras y como quieras, más bien te hacen un encargo y tú encuentras un poco la manera de responder no solo al encargo, sino también encontrar los huecos para meter una agenda a lo mejor más social, que a veces no es tan evidente, más participativa, que a veces no es parte del encargo, etcétera. Es decir, que yo creo que ahí está la política que hacemos cada uno de nosotros, de nosotras, en el sentido de cuáles son las agendas que queremos llevar a cabo, ¿no? Y repito, no existe el encargo perfecto o el cliente perfecto, desde luego yo no lo veo así, es más bien ver una oportunidad para empujar un poquito la realidad y hacerla cada día mejor con cada uno de los encargos que recibimos, a pesar de sus imperfecciones. Nosotros también somos imperfectos, en el sentido de que nunca se dan las circunstancias para que sea todo perfecto. Es más bien ir avanzando en nuestro trabajo e intentar, bueno, de nuevo, que nuestro trabajo aporte a esa ciudad, a esa comunidad, a ese espacio público y que sea un poquito mejor una vez que hemos acabado ese trabajo, ¿no? Y que en la medida de lo posible también haya una especie de recibimiento por parte de la comunidad de personas que quieran ser embajadores de trabajo. En el fondo se crean, por decirlo de alguna manera, procesos de transformación
que no acaban cuando acaba nuestro trabajo, sino que probablemente continúan más allá. Bueno, lo dejo ahí. No sé si se ha quedado muy claro lo que he dicho. Sí, súper claro. O sea, en el fondo, la palabra política no es de política de partido, sino que es una actitud o un punto de vista en relación al espacio público. Para mí es que la política es un tema de prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que es importante? Y hacemos política en el sentido de que cuando uno tiene que hacer no sé, un trabajo de planificación urbana, por ejemplo, ahí es muy político, en el sentido de dónde se van a poner las prioridades, cuáles son los objetivos en el corto plazo, qué es lo verdaderamente importante para una ciudad, ¿no? Y entonces ahí en el fondo nosotros ejercemos bueno, una serie, un poder de tomar decisiones que si son consensuadas, que si responden a un proceso participativo, pues van a un poco cristalizar ese futuro que la ciudad merece y que la gente quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un gran poder de transformación y, bueno, no sé, creo que tenemos que ser conscientes de ese poder que tenemos, ¿no? Eso en términos de ciudad, pero en términos de edificio o en términos de diseño urbano también, ¿eh? Lo dejo ahí. Sí. Andrea, en relación, o sea, uno de lo que le comentaba Belinda tenía que ver con el proceso de diseño, pero en el proceso de la generación de una imagen, una imagen o una palabra que cause un impacto social después del que todos estamos hablando, yo me imagino que ahí también hay un proceso de estudio, y lo otro es como de valentía, porque yo me imagino que se han enfrentado a temas difíciles. La censura no es solo que los censuren, sino que también los molesten, los persigan, no sé, me imagino que ahí hay un tema también de valentía. Entonces a mí me gustaría si nos puedes compartir el proceso. Sí, mira, en ningún caso hacemos lo primero que se nos dé la gana. La idea de que a uno le censuren porque uno está rompiendo ciertas normas o cosas así, en este caso no es el caso, porque no hay nada de eso que esté normado. Y en algunos casos también es importante, considero, romper algunas normas. Si es que queremos lograr cambios en una sociedad, si queremos una humanidad mejor, de pronto hay que decir, oye, está mal esto, las mujeres necesitamos igualdad. Y ahí es cuando uno de repente dice, no, y a veces te están callando, te están censurando de distintas maneras porque justamente no quieren cambiar la sociedad. Entonces yo considero que el arte debe ser político, el arte debe ver la manera de aportar en una sociedad a la hora de tomar el espacio público. Nuestra metodología es sumamente, tiene que ver con la investigación, muchas veces hacemos residencia artística, nos las pasamos estudiando los acontecimientos sociales que están pasando el día a día, hacemos brainstorming, a veces nos vinculamos con poetas, con otros artistas, hacemos tributo a también artistas que admiramos, por ejemplo, está la Loti Rosenfeld, está Zurita, y así tantas personas que nosotros valoramos que de alguna manera también mantenemos vivas en este momento y damos vida y siempre hay como un tema, un ajuste del espacio, del contexto, por qué en un lugar, por qué ese día y no otro. Para el 8M estuvimos proyectando a todas las mujeres caídas y se toma un lugar icónico, un lugar que hoy en día es como, no es un lugar neutro, como todo tiene que ver con el site específico, el lugar. Y el proceso, por un lado, hay un tema de la idea, de la conceptualización, ver ya, qué vamos a pensar, qué imagen, qué palabra. Las palabras son sumamente potentes en sí mismas, entonces decir, vamos a tomar esta palabra, o sea, puede ser totalmente controversial, totalmente poderosa en el buen sentido de la palabra, y así también una imagen, también si uno elige una imagen también. Entonces, a la hora de hacer una cosa así, hay que hacerse cargo también de eso y se acompaña con un texto, un discurso que va acompañado siempre después de cada imagen que proyectamos, principalmente en las redes sociales, como en el caso de Instagram, que es la que más usamos, se pone un texto que explica por qué, explica o da un argumento o hace una reflexión mayor. Y ahí también se explican más detalles, se citan las cosas que se hablan. Y el otro tema es de metodología, es el tema de la técnica. En este caso nosotros somos artistas lumínicos, usamos videoproyectores, en algunos casos usamos láser.
distintos tipos de lentes, nos tenemos que preocupar dónde vamos a instalar la técnica, cuántos metros la vamos a poner, cómo coordinar que no haya luz o haya luz, o como todas las variables, que la hora del día, de hecho ahora estamos en cambio de estación, eso también a nosotros nos afecta. Entonces, para nosotros es sumamente importante como ver los dos procesos, el técnico y el conceptual. Y para el conceptual es súper importante estar alineados todos los que estamos involucrados, principalmente yo con Octavio, o en el caso que invitamos a otras personas, estamos todos alineados, ya, vamos a hacer esto, sí, y analizamos como los pros y los contras y los posibles impactos que pueda tener eso. Sí, ahí sí creo que te respondo un poco, Paulina, ¿no? Sí, sí. No, es para, en el fondo, porque yo me imaginaba, la palabra censura es bien curiosa, porque en el fondo en el proceso que han hecho no hay ningún tipo de regulación o alguien que diga está prohibido usar la luz. No hay ninguna restricción. Ahora, yo, desde mi punto de vista, yo veo las cosas malas que produce esta falta de regulación en relación a la luz, pero ahí ustedes están aprovechando de esa falta de regulación, aunque no la hubiera, están proyectando o sea, arte, pero además es un concepto súper que ha tenido alto impacto social. Eso, así que sí, bacán. Y Laila, en relación, mira, yo siempre, porque a mí me ha tocado en relación al tema de género, poder especificar cuáles son ejemplos precisos de la falta de equidad de género en relación al espacio público. Y tuviste ejemplos en general, pero ¿se te viene a la cabeza algún ejemplo específico de nuestra ciudad? Voy a ser bien santiaguina para el ejemplo. Yo soy nacida y criada en Santiago, entonces yo creo que el centro de Santiago es una, entre comillas, una oda a ese tipo de espacio público, porque si tú te fijas, hasta antes que en el fondo de la pandemia y uno podía salir a caminar por Santiago Centro, están los cafés con piernas, por ejemplo. Entonces, en el fondo hay un tipo de negocio que es para un cierto tipo de género, no es para la mujer, por ejemplo. Si tú también te das cuenta en otros tipos de sectores, por ejemplo, Mata Sur, que veredas angostas, donde simplemente una persona con un coche no puede enfrentarse a otra persona, porque simplemente hay una persona que va a tener que bajarse a la calle para darle el espacio a esa persona que va con un coche, con una silla de ruedas. Entonces tú te das cuenta que simplemente las veredas estaban hechas para un tipo de persona, que de alguna manera como que habitaba libremente por el espacio público, mientras que las personas que tenían que estar a cuidado de otras personas simplemente estaban relegadas al hogar, donde antiguamente también se vivía mucho más en vivienda que en edificios, donde también tú tenías de alguna manera como tu espacio privado, que son los patios. Pero yo creo que todo el casco histórico de la región metropolitana está hecho para un tipo de usuario. Además se nota cuando se hacen los proyectos de espacios públicos, no se hace participación ciudadana, entonces de alguna manera queda muy a criterio simplemente de la persona que está diseñando, y la mayoría de las licitaciones se las siguen ganando oficinas masculinas, sin en el fondo desmerecer la calidad arquitectónica que ellos pueden tener, pero es innegable que ellos tienen una manera de diseñar que es muy distinta a una mujer, porque por algo son dos géneros distintos. Y tú, Linda, también nombraste el diseño con una perspectiva de género. Específicamente, ¿a qué se podría referir? Bueno, como decía, que hemos trabajado en contextos distintos o en países donde directamente el género es todo un tema, ¿no? Y no, lo de la igualdad, bueno, pues es es otro contexto totalmente distinto, ¿no? Estuvimos trabajando en Bahrein y allí, pues bueno, pues el espacio público básicamente está usado principalmente por los hombres. Las mujeres no lo usan de una manera equilibrada o desde luego no es equivalente. Entonces, en ese sentido,
Bueno, eso, como comentaba Laila, ¿no? Es interesante a veces pensar el por qué está proyectado o diseñado así, pues probablemente porque hay muchos más hombres detrás del diseño, detrás de las tomas de decisiones políticas que tienen que ver con el diseño o con la planificación urbana que mujeres, con lo cual innegablemente está condicionado por eso. Y yo lo extendería un poco más. Para mí no es un tema de género, sino básicamente que la ciudad está principalmente pensada y diseñada para un determinado rango de edad, que es la edad productiva, ¿no? Desde los 20 años hasta los 60, ¿no? Y no están considerados ni los niños, ni las personas mayores, ni las personas que en un momento de su vida no tienen una capacidad de movilidad total, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas deficiencias en el espacio público. No es solo un tema de género, sino tampoco está pensada la ciudad para los niños o para que los niños se muevan libremente o para, ¿no? Como comentabais, las veredas en Santiago, pero no es en Santiago, es que es en prácticamente todas las ciudades. Los centros urbanos no son accesibles para una familia con cochecito de niños, y al final lo que acaba pasando es que la gente se sale del centro de la ciudad porque es prácticamente inhabitable, ¿no? Para las familias. Entonces creo que falta esa visión un poquito más plural, no solo de mujeres, sino de mujeres y de niños y de ancianos y de personas con limitaciones en movilidad, etcétera. Entonces, bueno, y sobra una perspectiva de coche, no de género, pero de coche sí, ¿no? O sea, básicamente las ciudades están en muchos casos muy pensadas para la eficiencia en términos de movilidad y la eficiencia en términos de coche, ¿no? Y me puedo remitir a mi ciudad de origen, que es Madrid, donde los últimos barrios que se han planificado y que se han construido en los últimos años, básicamente la sección de la calle está pensada para ir a la velocidad del coche, no hay ningún tipo de consideración de escala humana, de velocidad humana, de espacio de descanso, de espacio de sombra. O sea, está diseñado para que te muevas exclusivamente en coche. Entonces ahí, bueno, pues ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa si no puedes conducir? ¿Y qué pasa si quieres ir caminando? Pues verdaderamente la experiencia no es muy positiva, ¿no? Entonces está fomentando un tipo de vida que no, bueno, pues que tiene poco sentido con el espacio público. O sea, es otra capa por encima, es la capa del coche y de la velocidad del coche. Sí. Sí, Yo de creo hecho, disculpa, sobre todo ahora en pandemia, que de alguna manera uno está tratando de evitar andar en transporte público y quiere tal vez caminar muchas cuadras. Si las veredas son angostas, difícilmente tú vas a poder mantener el famoso distanciamiento social del que se habla. Entonces, yo creo que hay que, no solamente es que ahora simplemente empecemos a diseñar como que va a pasar otra pandemia, puede que ojalá nunca más pase, pero por ejemplo, hay un ejemplo que me acuerdo que dieron una vez en un canal de televisión, una periodista le pusieron como una especie de traje para que ella se sintiera como una persona de 70 años, y en muchos cruces peatonales no alcanzaba a llegar al otro semáforo, entonces quedaba en la mitad de la calle y simplemente tenía que esperar que los automovilistas se dieran cuenta que era una persona con movilidad reducida y que pudiera avanzar. Entonces ahí te das cuenta que ni siquiera los pasos peatonales están hechos para el peatón. Así es. Esa es la... Bueno, de hecho es un tema no solo, como decía Laila, de que las oficinas pueden tener una falta de perspectiva, sino que también es la ley. Yo lo veo desde el punto de vista de la iluminación. La iluminación por ley acá es la iluminación para el automóvil, es el manual de carreteras. Entonces, de hecho, es tan chistoso que las veredas, la iluminación para los peatones están hechas como si el peatón fuera un auto a cierta velocidad. Entonces, si tú caminas a 5 kilómetros por hora, necesitas tanta luz. Y dices, bueno, pero yo necesito la misma cantidad de luz si estoy conversando en una vereda, o si estoy caminando, si estoy corriendo. En cambio, se le hace un copy-paste al criterio del automóvil. Y yo creo que ese es súper impactante de cómo ha de alguna manera desconfigurado el uso del espacio público, el incorporar el auto como el valor para diseñar en general. O sea, desde las veredas, que yo creo que antes esa vereda era continua de fachada a fachada, y de repente aplican automóvil y se reduce a lo que quedó para dejar al automóvil holgado de alguna manera. Voy a ir ahora, porque nos quedan pocos minutos, a algunas preguntas del público. Hay una que tiene que ver con del rol de la arquitectura en pandemia, o aportes a las sociedades. Yo creo que lo vamos a hablar desde del espacio público, pero como Laila algo comentó,
nueva forma de usar, o sea, querer usar más el espacio público, caminar, tener distancia social, y de alguna manera la ciudad no lo está permitiendo por el espacio destinado a los peatones. Si hay alguna otra idea en relación a la pandemia y nuestra nueva forma de pensar la ciudad. Bueno, yo creo que al menos nos hará reflexionar también sobre el espacio doméstico, ¿no? Es decir, que en esta situación yo creo que la reacción que hemos tenido todos es de, bueno, pues evidentemente de darnos cuenta de lo crítico que es el espacio doméstico, porque hemos estado encerrados, literalmente encerrados, ¿no? Y en contextos, por ejemplo, yo puedo hablar de España, en el contexto de España donde el espacio doméstico normalmente es reducido y la calle y el espacio público es exactamente una extensión de tu casa, porque la gente suele tener apartamentos pequeños y realmente se usa la calle de una manera muy activa y muy intensa, realmente ha sido mucho más doloroso que en otros contextos donde el espacio doméstico es mucho más grande y tienes tu jardín o es otra relación con el espacio público. Entonces, en las ciudades donde hay más cultura del espacio público y mayor densidad, ha sido mucho más doloroso el confinamiento, con lo cual yo creo que un poco la reflexión es cómo pueden los edificios, por lo menos a nivel de edificio, dar una respuesta en el futuro, ¿no? Cómo podríamos generar ciertos valores y ciertos equipamientos e infraestructuras a nivel de colectivo, a nivel de comunidad, que ahora mismo no están, en el caso de que se vuelva a producir una situación así, ¿no? Y yo creo que evidentemente a nivel individual a veces es difícil porque son viviendas pequeñas, y creo que a nivel de edificios sí que se pueden incorporar cambios. Claro, como espacios comunes, cosas así que Sí, sí, te sí. habilitan la posibilidad de tener más espacio. Ujú. Para no, porque yo tengo una opinión, pero si Laila o Andrea tienen alguna idea en relación a esto. Porque para complementar, una de las cosas que como conclusión, a propósito de esto, del rubro en que yo me muevo, que es la iluminación, ha aparecido el tema del derecho a la luz natural, como un derecho, porque hay muchas viviendas que se hacen, sí, claro, tienen una ventana, pero no tienen la posibilidad de tener acceso al sol directo o a los niveles de iluminación natural que se necesitan para tener una vida sana. Porque la luz es necesaria con ciertos niveles y ciertas frecuencias que corresponden a la luz natural para nosotros poder tener un metabolismo sano. Lo mismo que la noche. En la noche necesitamos tener ciertos niveles de oscuridad para poder tener un sueño sano, y eso que no impliquen enfermedades mentales y físicas, que eso está muy probado. Entonces, una de las cosas que yo consideraba también era incorporar el tema de la iluminación en los espacios interiores, considerando estos grandes periodos de pandemia donde a mediodía nosotros deberíamos tener luz con alto contenido azules, o luz fría, que en la noche es terrible y es perversa, pero de día es sana, y cuando prontamente nos van a volver a encerrar, vamos a estar encerrados sin esta posibilidad de tener luz natural, y eso implica problemas a la salud extra, que eso debería estar considerado. Ya, yo me auto, ¿cómo se llama? Me auto... Te muteas, muy interesante. Me autocallo. Y Yo otra... creo que... no, dale. No, cuéntame. No, es que complementando un poco lo que tú dices, yo creo que, y lo que dice Belinda, yo creo que además de darnos cuenta que el espacio doméstico no tenía en el fondo la capacidad para albergarnos tantos meses, yo creo que, o sea, tal vez Belinda no lo conoce, pero muchas de las viviendas sociales aquí en Chile ni siquiera tienen un balcón donde colgar la ropa. Entonces, en el fondo, pasamos gran parte del invierno encerrado, y en el fondo, de alguna manera, esa ropa que tal vez podías dejar tendida en el día dentro del departamento mientras tú salías a trabajar, ahora estaba tendida junto a ti, y la humedad dentro, me imagino, debe ser terrible. Entonces yo creo que no solamente habernos dado cuenta de que hay unas políticas públicas de Estado, en el fondo, más allá de un gobierno en particular, una política de Estado de que las viviendas no son lo suficientemente adecuadas para estar mucho tiempo, también nos dimos cuenta que la ciudad no está capacitada también para que la gente pueda salir a caminar, por ejemplo. O sea, ahora nosotros tenemos en Chile bandas horarias para hacer deporte, pero no es lo mismo tener la banda horaria para hacer deporte en el Parque Bicentenario, que es un lujo, que ojalá todos los santiaguinos pudieran en algún momento ir a visitarlo, pero me imagino que la gente de Puente Alto, La Feria, no tienen esa alternativa. Entonces yo creo que también nos damos cuenta de que no solamente hay que mejorar el espacio interior, sino que también democratizar la ciudad
y que cada comuna se sienta en el fondo contenta de que tiene un parque donde si es que nos vuelve a pasar algo así y tenemos bandas horarias donde ir a hacer deporte, y tener donde ir a hacer deporte, porque en estos momentos la gente de la zona sur, subponiente o poniente o norte no la tiene. Entonces me parece que es un llamado de atención a todos los que estamos involucrados en las políticas públicas o en la arquitectura, diseño urbano, espacio público, etcétera, de que en el fondo hay que mejorar las cosas, y yo creo que tiene que ver no necesariamente con tantos recursos, sino que yo creo que tiene que ver como con las ganas y la capacidad, y ahora sentarse a conversar con la gente, porque yo creo que ahora la gente sabe exactamente lo que necesita en su casa y lo que necesita en su parque más próximo. Sí, yo quería mencionar algo más, apoyando todo lo que han dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Si nos damos cuenta, durante la pandemia las cuentas salen excesivamente caras, estar calefaccionando las casas, la luz sale carísima, todo sale muy caro. Entonces, idealmente, imaginar casas entre que sean más autosustentables, que tengan, por ejemplo, paneles solares en los casos que se puedan, más luz natural, y lo otro es el tema de, no sé, tipos de ventanas especiales que permitan tener más calor. Creo que estas son las maneras que uno se enfrenta, estos encierros hacen pensar en todas las causas que provocan, o sea, de partida lo que dice Laila es como el sobrepeso que pasó acá en Chile fue espantoso, o sea, la cantidad de sobrepeso que hubo por estar encerrado, o sea, más que en muchos países, pero también tiene que ver por las metodologías que se tomaron. Y si también las condiciones de las casas tampoco te permiten hacer y cumplir con esta necesidad humana, el frío, o sea, la cantidad de parafina que se compró, la cantidad de estufas eléctricas que se compraron, en vez de tener quizás casas que sean mejor equipadas, que tengan una aislación adecuada, tal vez podríamos evitar gastar tanta energía en eso. Con aislación, claro, porque nosotros no tenemos tanto frío, pero como todo está más o menos construido. Oye, voy a ir a la última pregunta y para cerrar y despedirnos, porque con esta interesantísima conversación con las más bacanas y simpáticas de toda la historia de estos Facebook Live. Valeria López pregunta respecto a temáticas como el vandalismo, el comercio informal y cómo debería ser el diseño de un espacio público para poder abordarlas. Vandalismo y comercio informal. A ver, ¿la puedes decir de nuevo la pregunta? Ella dice, la voy a leer tal cual, dice, respecto a temáticas como el vandalismo y comercio informal, ¿cómo debería ser el diseño de un espacio público para poder abordarlas? Yo creo que alternativa 1 es abordarlas e incorporarlas, y alternativa 2 sería pensar que hay ciertas cosas que se tienen que regular de otra manera, no necesariamente a través del espacio público. Pero yo creo que la primera posibilidad de interpretación es más interesante. ¿Ves, Linda? A ver, que son preguntas difíciles, ¿eh? A ver quién tiene la respuesta. Bueno, yo creo que con respecto a la informalidad, yo creo que la informalidad tiene que seguir existiendo. Es más bien encontrar el marco en el que puede seguir existiendo y coexistiendo con la formalidad. Entonces, es muy genérico hablar de comercio informal así en genérico, porque cada ciudad tiene un poco los retos, ¿no? De cómo convive el comercio informal o qué problemas puede generar en el espacio público o cómo se siente la comunidad con respecto a ese comercio informal. Pero para mí no se trata de aniquilarlo ni sobreregularlo, sino encontrar un poco la flexibilidad que el comercio requiere, pero de una manera un poco, bueno, no sé, buscar un modelo de coexistencia, ¿vale? Y con respecto al vandalismo, pues bueno, es mucho más difícil, ¿no? El vandalismo va a seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, hacer que el espacio público esté respondiendo de la mejor manera a la comunidad que lo utiliza, es decir, a veces también lo que pasa es que el diseño viene como una cosa como un poco, bueno, pues de un arquitecto, equipo de arquitectura, arquitecta, me da igual, estrella, y aterriza en un lugar sin haberlo entendido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la participación es fundamental. No digo que garantice o resuelva todo al 100%, pero creo que esa participación tiene que siempre tener lugar, ¿no? Es decir, entender un espacio no solo desde su configuración física, y creo que todo
todo lo que habéis contado vosotras tiene que ver con eso también, ¿no? No solo la configuración física, sino la social, ¿no? ¿Por qué un espacio está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué aspectos del mismo funcionan? Etcétera. Y en ese sentido, el generar un mayor vínculo con la comunidad que va a utilizarlo, repito, no es que vaya a eliminar el vandalismo, pero puede hacer salvaguardar un poco a que ese espacio sea más seguro, más limpio, más cuidado y más amado, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista del diseño, pues generar soluciones que, bueno, que sean fácilmente mantenibles, ¿no? Que también es uno de los retos que tenemos como arquitectos o como diseñadores. O sea, creo que no hay una solución al 100%, pero sí que creo que no se puede diseñar en abstracto. Hay que trabajar con la comunidad, con los usuarios y anticiparte a los problemas y entender cuáles son los conflictos para abordarlos también, ¿no? Bueno, en ese sentido, la componente social del diseño es fundamental y en muchos casos es algo que se niega desde las escuelas de arquitectura, porque nos centramos exclusivamente en la componente física y constructiva, que es fundamental, pero si no incorporamos esta capa, creo que no es suficiente. Claro. Igual un proceso de diseño correcto o sano, según yo, tiene que partir, esto lo he leído como en teoría del diseño, pero partir con la empatía. Y la empatía se puede entender como entender las variables del contexto cultural, social, geográfico, etcétera, y de la comunidad. Y de ahí derivar a una proceso creativo de innovación para ver cómo se resuelve la variable formal. Entonces, súper interesante lo que estás diciendo en relación a abordar esta primera etapa de un proceso de diseño con la empatía. Nunca lo había pensado así, pero exactamente es la palabra empatía, exactamente. O sea, es verdaderamente tener empatía por la comunidad o por el espacio que vas a diseñar. Es decir, sí, me ha encantado, ¿eh? Voy a usar esa referencia, Paulina, te estoy siendo honesta, ¿eh? Sí, bueno, está ahí, te mando los links de donde lo leí. Sí. Bueno, porque el vandalismo, voy a agregar otra cosa que tiene que ver con el diseño también. Habían ciertos estudios que los vi en un documental estos de la BBC, se llamaba The Secret Life of Buildings, y después a través de eso llegué al estudio, los estudios que habían hecho estos neurocientíficos, etcétera, que en el fondo la belleza te ayuda a generar resiliencia. Específicamente eso, entonces un espacio público hecho con cariño y bello va a generar no solo mayor compromiso de la comunidad para protegerlo, sino que también una especie de resistencia al dolor, a los embates de la vida cotidiana o estas cosas más especiales que nos están pasando ahora, a quienes viven en espacios bellos, y no bellos necesariamente caros, sino que hechos con cariño. Eso. Andrea, ¿tú querías comentar algo? No, es lo que en el fondo el vandalismo como que sería bueno entender como por qué pasa. A mí me gustó todo lo que dijeron las dos, como que me parece muy importante. Y si en el fondo nos vamos, más que por ejemplo decir vamos a hacer algo para atrapar a los vándalos, como quizás ir a la raíz del problema, ¿por qué está ese vandalismo? Quizás, y lo mismo con algunos vendedores ambulantes que de pronto necesitan vender para poder alimentarse, para sustentar a su familia. Entonces uno dice, quizás más que boicotearles su asunto, decir, bueno, les vamos a dar esta área especial para ustedes, donde aquí van a poder vender sus cosas y les vamos a dar una posibilidad, un espacio adecuado. Entonces quizás hay que pensar en todos los tipos de personas. Quizás ese no va a ser un lugar de lujo, que va a tener todas las cosas que puede tener un lugar que pague una persona por tener un baño, una luz, una electricidad, quizás algo un poco más informal, pero es como una feria, como las ferias que se ponen en las calles, que tal vez se podrían ser ferias mucho más dignas, asumiendo que esto va a pasar siempre, y ha pasado en toda la historia de la humanidad, siempre ha pasado. Entonces, Claro. decir, adelantarnos y ir a la raíz del problema. ¿Sí? Sí, porque de alguna manera el comercio informal es una de las variables del modelo económico de gestión de ciudad. O sea, la proto-ciudad tenía comercio informal y después se formalizó y se transformó en una estructura y aparecieron las leyes y todo eso. Entonces, y con respecto al vandalismo, yo de verdad creo que los espacios bellos no se vandalizan.
o se vandalizan menos por gente que no los quiere, pero la comunidad que quiere su espacio lo cuida, lo cuida. Igual también, disculpa, pasa también que muchas veces algunas de estas como ventas urbanas, gente que está vendiendo en la calle, no en todos los casos, pero en algunos le pueden dar un carácter muy pintoresco y puede ser incluso muy turístico, que existan este tipo de cosas. O sea, me refiero como en grandes capitales también, de repente uno va como turista a un lugar X donde venden anticuarios en la calle y es totalmente atractivo, o incluso practicar en algunos casos como intercambio, trueque, cosas así. Entonces habría que ver ahí cómo remediar más que hacerle la vida imposible a estas personas, ver de qué manera hacerla que puedan hacer, por ejemplo, estoy hablando también del caso de artesanía, cosas que de pronto se necesitan espacios para esas cosas, porque también hablan de, una, de un carácter social e importante a la hora de hacer como barrio, por ejemplo, barrio, identidad de un lugar. Sí, yo quería agregar que yo creo que más allá de identificar vandalismo o cualquier otro concepto, yo creo que lo que falta en los barrios, en el fondo, en este caso en Chile, para que Belinda entienda un poco, están los alcaldes. Y en el fondo, yo creo que falta un poco de iniciativa de parte de ellos de querer mejorar sus respectivos como centros urbanos, sus pueblos, sus ciudades, porque los arquitectos y las arquitectas tampoco podemos hacernos cargo de todo. En el fondo, nosotros no podemos ver cómo vamos a mejorar la seguridad, por ejemplo, un lugar, pero sí necesitamos un trabajo multidisciplinario. Entonces, imagino yo que si yo quiero mejorar un lugar para iluminación, voy a traer un experto en iluminación. Si quiero mejorar el tema de la seguridad, un experto en el tema de la seguridad, y de alguna manera la arquitectura puede dar respuesta a través del diseño a todas esas variables, pero si no hay una política detrás, eso difícilmente se va a poder lograr a través de un concurso chiquitito de arquitectura, una licitación a través del mercado público que dice, paviménteme 1000 metros cuadrados de esta plaza porque no tengo plata para regarla. Y finalmente, esa es la respuesta como de las políticas públicas a las plazas de una comuna X. Entonces yo creo que falta como de atrás primero que nos empujen a los arquitectos y van a salir bastante buenas ideas. Excelente, bravo. Laila, alcaldesa. Estamos en el tiempo, así que me están diciendo por interno que tenemos que terminar. Les agradezco un montón la participación y estoy muy, ¿cómo se llama?, honrada de que me hayan invitado y que nos hayan, ¿cómo se llama?, juntado para poder hablar de estos temas. Así que espero que nos volvamos a ver y muchas gracias. Gracias. Nada, gracias a todas. Un saludo. Muchas Saludos, gracias a todas. Claudia. Saludos y gracias a la Departamento de Extensión de la Universidad de Chile. Adiós, juventud. Gracias. Chao.